Diga conmigo, diga conmigo. ¿Cómo es? ¿Somos qué? La casa de mi Padre. Un lugar ¿de qué? De restauración. En la casa de mi Padre. La casa de mi Padre hay abundancia de pan. De pan. Voy a estar leyendo en Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Está pendiente ahí de la palabra que el Señor nos da hoy? Romanos, capítulo 7, versículo 7 al 24. Dice la palabra: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, ¿no qué? ¿No qué? No codiciarás, dice allí. Sigue diciendo: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Escuche bien: porque sin la ley el pecado está muerto. Sigue diciendo: y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento y el pecado revivió y yo morí, dice Pablo. Dice el 10: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sigue diciendo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice el 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol. Yo siento que cada vez mi cuerpo me pide hacer lo contrario, lo deshonesto, lo que no sirve, lo malo. Dice el apóstol: en mi naturaleza. Está hablando Pablo. Sigue diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, lo que no me gustaría hacer, lo sigo haciendo. Hablo de más, me equivoco, juzgo, daño. Sigue diciendo la palabra: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿dónde? En mí. Dice el 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo no quisiera actuar así, no quisiera pensar así, no quisiera proceder así. Pero es que a veces siento que no puedo actuar bien. No quisiera opinar de esta manera, no quisiera no quisiera siempre esperar lo peor de la gente o sacar mis conclusiones para hacer daño a alguien. No quisiera, dice Pablo. Pero a veces no puedo hacerlo. En mi naturaleza no puedo hacerlo, dice Pablo. Dice: porque yo hago el bien que quiero, sino el mal, no, perdón, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y sigue diciendo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? En mí. Dice: he encontrado que a veces hago un análisis de mi vida, de mi forma de hablar, de lo íntimo, lo secreto, lo que yo opino de pronto con mi pareja o con mis amigos, o a veces lo que opino en secreto, y siento que soy hipócrita, soy falso. A veces siento que en mí no hay nada bueno. Lo está diciendo el apóstol Pablo. No es cualquiera que lo está diciendo. Y dice el siguiente versículo. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ay, adoro, siento a Dios en mi espíritu, siento gloriarme. Pero dice el otro versículo, dice: pero otra vez la ley en mis miembros, mis manos, mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, en mis manos, en lo que miro, en lo que hablo, en lo que opino, en lo que digo. Dice el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando habla cuerpo de muerte, no habla de este cuerpo, habla de mi cuerpo que está muerto a toda esperanza de cambio, de llegar a ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo,
mejor madre. Me dice, ¿quién me librará de esto? Dice Pablo. Dice el versículo siguiente. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dice, doy gracias a Dios que siempre mi mente está dispuesta a hacer lo mejor, aunque el cuerpo me traicione. Mira lo que dice esta versión, que es más clara. La Nueva Traducción Viviente dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, ¿soy esclavo de qué? ¿Soy esclavo de qué? El apóstol Pablo habla lo que tú y yo hemos pensado muchas veces. El apóstol Pablo habla lo importante que es resaltar en nuestra vida cristiana. Vamos a estar errando muchas veces, vamos a equivocarnos, ¿verdad? Vamos a sentirnos que no damos la talla, ¿verdad? Que no podemos ser llamados cristianos ni cristianas, no podemos ser llamados hijos o hijas porque actuamos erróneamente. El apóstol Pablo dice, da a entender de que muchas veces no se siente ese apóstol, ese hijo, no se siente ese escogido o esa escogida. El apóstol Pablo está diciendo que muchas veces en la vida cristiana siente que no puede romper los malos pensamientos, que no vale nada, que Dios no debiera usarlo. Y hay sentimientos o pensamientos que influencian nuestra vida y nos sentimos como un fraude, como un mal creyente, un mal cristiano. Pero si tú, cuando tengas tiempo, lees el capítulo 8, vas a entender que el apóstol Pablo dice, mejor me refugio en Jesús, que es lo que puede hacer algo bueno en mi vida. Basado en ese texto, he titulado esta reflexión, la he titulado, sin Dios soy un fraude. Si puede, repita conmigo, sin Dios soy un fraude. Sin Dios somos un fraude, aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos, aunque tengamos un tiempo largo con el Señor. Sin Dios somos un fraude. Es lo que Pablo está diciendo, que siempre batalla con los deseos, con el pecado, con la rabia, con la ira, con el odio. Eso va a ser algo que vamos a luchar toda la vida. Pero sin Dios somos un fraude. Por eso hay que refugiarnos en ese que murió en la cruz. Tú y yo jamás seremos buenos. Nos hace bueno Él, nos hace reflexionar en Él. Jesús en nuestras vidas es el que nos hace ser un poco diferente, nos lleva a cambiar. Y te voy a hablar de ciertos personajes de la Biblia que sin Dios hablaron claro que serían un fraude. El primer personaje, el primer punto en esta mañana, te voy a hablar de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham, querido por judíos, cristianos, ¿verdad? Y musulmanes. Esos tres grupos lo tienen por profeta. Cristianos católicos, cristianos evangélicos, musulmanes, lo tienen por profeta. Pero Abraham tuvo que entender que sin Dios iba a ser un fraude. Abraham dudó muchas veces, como tú, como yo. Pero sin Dios su vida hubiera sido un fraude. No hubiera sido como lo hemos llamado en la iglesia cristiana, el padre de la fe. Y dice la palabra, Génesis 22 del 1 al 3, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. ¿Cómo somos nosotros cuando Dios nos prueba? Cuando amanecemos sin plata, cuando enfrentamos un duelo, cuando perdemos el trabajo. No, tú puedes decir, no, yo sentí que Dios me estaba probando y tuve todo, yo sabía que Dios me iba a responder. No, a veces cuando Dios te prueba, tú no sabes ni qué va a pasar. Te llenas de miedo, de zozobra, te quiebras. Abraham, Dios le dio un hijo, le dijo, necesito que me ofrezcas a tu hijo, que lo mates para mí. Y en la cultura en ese tiempo, en la Mesopotamia, se utilizaba el sacrificio de humanos. Y sacrificaban a su hijo primogénito para bendecir a toda su raza. Y Abraham pudo decir, oye, ¿y por qué Dios me está pidiendo lo que piden los otros dioses? Y le pide esto a Abraham. Y Abraham por dentro no estaba normal. No. Abraham
dice la palabra, mire lo que dice en el versículo 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Él tenía otro hijo fuera del matrimonio, pero dice, toma tú. Yo sabía que ese estaba ocupado en un lugar especial en su corazón. Y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y tú y yo podemos decir, no, de pronto Abraham sabía que Dios iba a levantar. No, estaba siendo probado. Y cuando tú estamos siendo probados, no está la cosa bien. Cuando enfrentas la crisis, no sabes de qué va a parar tu futuro, para dónde vas a emprender. Si entras por esta puerta, si tocas esto, tú no sabes qué hacer. A veces la gente cree que lo tenemos todo coordinado. No, somos un fraude igual que todos. La diferencia es que Dios está con nosotros. A su nombre. Y Dios guarda tus espaldas. Y dice la palabra en el versículo 3, dice, y Abraham se levantó como muy de mañana. Dice, y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para lo que dice, lo llevó al lugar que Dios le dijo. Pero ¿por qué se levantó bien de mañana? No quería enfrentar a su esposa. ¿Cómo Abraham le explicaba a su esposa que Dios le había dicho que sacrificara a su hijo? Abraham tenía fe, medio fe para consigo mismo, pero no fe para explicarlo. ¿Cuánto te ha pasado a ti que tú tienes fe, pero no tienes palabras para expresar a los demás esa fe? Yo sé que Dios va a hacerlo, pero a veces lo crees nada más para ti. Sientes que tu hogar va en picada, que tu vida va en picada, que todo se está destruyendo. Enfrentes esa enfermedad, entras, luchas tú solo, pero la fe la tienes allí apuradito para ti. Pero la fe de Abraham no aguantaba para explicárselo a su esposa. Sí, nos pasa así. Hay que ser honesto. A veces la fe no alcanza para uno mismo, y eso apurado para uno. Apurado para uno. Y dice que él se levantó bien de mañana porque la esposa le pudo decir, ¿y por qué no es el otro hijo? ¿Por qué tiene que ser mi hijo? ¿Cómo se lo explicaba? Y dice la escritura, en el capítulo, versículo 4, al tercer día, fueron 3 días, Abraham, dice que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí Abraham estaba creyendo que Dios podía hacer algo con su hijo, pero lo creía para sí mismo. ¿Por qué tú dices, pastor? ¿Por qué usted dice que Abraham nada más tenía fe para consigo mismo? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que nada más tengo fe para conmigo mismo. No tengo palabras para explicarle a otro lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer. A veces nos pasa así. Y Abraham no le explicó eso a la esposa. A los siervos los dejó aparte y se fue solo con su hijo. Se dijo, ustedes quédense aquí. Él no sabía cómo explicar a la gente que trabajaba con él lo que estaba pasando. Y uno tiende a hacer silencio, a callarse, a cerrar los ojos, a perder el sueño, a perder el apetito. Aunque dentro de ti hay una luz que te dice, de esta vas a salir, es difícil explicárselo a otro. Nadie entiende el dolor, lo que estás sufriendo o lo que estás viviendo. Y si comenzamos a explicarlo, comenzamos a ofender a los demás y a hacerles daño. Y Abraham por eso dijo, voy con el muchacho. La fe de Abraham era que sí, es verdad, Dios podía levantar a su hijo de ese sacrificio. Dice el siguiente versículo, nos dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Llevan todo. Y yo cuando leía esto decía, ¿por qué Abraham no llevó un cordero? Llevó un animalito, un cabrito, para decir, si Dios se arrepiente, aquí llevo algo. Pero Abraham no llevó nada. Su fe era que Dios podía hacer algo. Él quería depender de Dios, pero por dentro se estaba desgajando, se estaba destruyendo. Y en el versículo siguiente, dice el versículo 7,
Entonces Isaac, el que no había preguntado nada, el que llevaba 3 días sin hablar, su hijo, se cree que tenía como de 8 a 12 años, más o menos la edad de... Le pregunta: papá, preguntó lo que nadie había preguntado, ni los siervos. Lo que nadie preguntó, lo preguntó el hijo. Y le dijo: papi, aquí está la leña, está todo. ¿Pero dónde está el cordero, papá? No veo el cordero, se te olvidó. Y sigue diciendo la palabra. Dice que en ese momento respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. ¿Para qué? Para el holocausto. Hijo mío, ¿cuántas veces tú y yo hemos dicho Dios se va a proveer? Hay gente que lo dice despectivamente. Hay gente que lo dice como la repetición de la repetidera de un rezo. Pero cuando tú dices, cuando tú tienes que decirle a tu familia, cuando tienes que decirle a tu empresa, a tus colegas, cuando tienes que decirle a alguien, Dios se proveerá, pero tú no sabes de dónde. Dentro sientes que hay una voz que te dice que eres un fraude, que eres un iluso, que eres una fantasiosa, un fantasioso. Pero tú sabes que hay algo apegado a ti que dice que algo va a hacer Dios, que Dios se va a glorificar. Pero sientes que no ves nada. Y tocas callártelo, tocas motivar a otro, tocas cargar a los demás, tocas creer. Pero te es difícil motivar a otros a que sigan creyendo, porque apurado crees para ti. Nos pasa así. Y nos sentimos un fraude. Él, cuando oyó las palabras de su hijo, sintió: Dios se va a proveer. No le dijo la verdad, no dijo: hijo, eres a ti que te vamos a sacrificar. No lo pudo decir. No lo pudo. Pero Abraham, con todo y eso, decidió creer. Y hay veces que tú, las burlas, los comentarios mediocres tienden a afectar tu fe. Pero tú crees que Dios algo va a hacer por tu casa. Tú crees que Dios algo va a hacer por tus sueños, por tus proyectos, por tus planes, por tu salud, por tu vida. Y dice que ellos iban juntos, iban caminando. Y en el versículo 8 vemos lo que dice este versículo 8, la nueva traducción viviente dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Y así ambos siguieron caminando juntos. Y vemos el versículo 9 que dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Se cree que él amarró a su hijo? No sé, no registra la Biblia qué le dijo su hijo. Y tampoco Abraham, dice que Abraham le dijo a su hijo. ¿Qué le podía explicar a Abraham a su hijo? ¿Qué? Papá, ¿me vas a quitar la vida? Mi papá se volvió loco, ¿qué pasó? Pero en el fondo, el hijo estaba confiando que su papá era un producto de la fe de su papá con Dios. Hay cosas que en el pasado, tu fe, produjeron cosas grandes. Y no sé qué estás viviendo hoy. Los que estamos acá, los que me ven por las redes sociales, pero lo que estás viviendo hoy, de pronto no sabes qué vas a hacer. Pero recuerda, si en el pasado fuiste el producto de tu fe con Dios, lo que está sucediendo hoy va a producir, esa fe va a producir algo mayor para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Tienes que decir: yo creo que mi fe está produciendo. No sé por qué, no sé de dónde va a pasar, no sé de dónde va a salir. No creo como el salmista que dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿Pero de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, hizo la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Y escúchalo, ni se duerme. ¿Quién te guarda? Cuando en este momento él coge a su hijo, lo monta, él estaba confiando que algo iba a hacer a Dios, algo iba a hacer Dios ahí, pero no lo podía transmitir. No lo podía transmitir. A veces no sabemos cómo transmitirle a nuestra familia lo que Dios ha hecho o lo que Dios va a hacer.
pero estamos confiados. A veces la gente que sirve contigo, que trabaja contigo, pero tú no sepas cómo, tú tampoco sabes cómo transmitirlo, pero tú lo estás creyendo. A su nombre. Y no quiere decir que no vas a tener dudas. Claro que la vas a tener. En tu salud, en tu proceso, en tu solicitud de empleo, van a venir dudas. Y es verdad. ¿Será? Yo vine de la iglesia, estuve en un culto especial y siento como que estoy pasando por esto. No, no eres un fraude. Dios está contigo. Ese Dios es el que nos impulsa. Nosotros decimos que no y Él nos va empujando y nos va empujando y nos va empujando y nos va llevando. Y dice la palabra, dice la escritura, dice el 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hija. Y dice la palabra en el versículo 11, ¿verdad? Dice: entonces el ángel de Jehová le dijo, voces del cielo, dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: ¿qué? Yo quiero que usted levante su mano derecha. Diga conmigo: Señor, yo estoy esperando un ruido profético, porque sé que el cielo me va a hablar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Hay gente que te va a decir: soñé contigo, que estabas en esta desgracia, estabas entrando crisis, te vi llorando. Dice: no, yo estoy esperando el cielo que me va a hablar. Abraham dijo: yo no quiero hablar con nadie, yo estoy esperando que el cielo me hable. A su nombre. Y dice la palabra, dice que el cielo le habló. Y en el 12 dice la palabra, dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y dice el versículo 13, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice el versículo 13, la traducción en lenguaje actual, dice: en ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Y dice el 14, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová, ¿qué? Por tanto se dice hoy se dice, Abraham de un dicho que la gente repite. Tú y yo lo hemos repetido, cristiano, no cristiano, todo el mundo lo dice. Los políticos, los profesionales, los médicos, los comerciantes, sobre todo los comerciantes cuando no han vendido nada, dicen: Dios proveerá. Pero el hombre que inventó esa frase le costó, dudó, pero al final decidió creer. Mira lo que dice esta versión. Dice: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será. Y mira acá esta versión que dice: por eso Abraham llamó ese lugar Dios dará lo que. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que en esta semana Dios te va a dar lo necesario? ¿Cuántos todavía le creen a Dios que Dios, aunque estés dudando, aunque tengas miedo, temor, haya gente que te dice que es un fracasado, que no va a pasar nada, que lo que viene es peor? Tú dices: yo creo que Dios me va a dar en esta semana lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. ¿Saben? Y esto produjo algo en la vida de él, que bendijo su familia. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida, y a pesar que tú eres el que lucha por creer, por medio de ti Dios va a bendecir tu familia. Por medio de Abraham Dios bendijo su familia. Su familia había una atadura de esterilidad, no podían tener hijos. Abraham no podía tener hijos y Dios le dio hijos. Pero cuando Abraham decidió creer, Dios, su familia estaba viviendo lejos, a la distancia. Sus hermanos, se rompió una maldición que había en su familia de esterilidad. Sus hermanos tenían que adoptar, no podían concebir. Y mira lo que dice acá. Dice el versículo 16, dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
Sigue diciendo la palabra. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y dice el 18, dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y dice el 19, mira lo que dice el 19, dice: y volvió Abraham a sus siervos, ellos lo encontraron, regresa con su hijo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Pero lo que había hecho Abraham de creer, aún con la duda que tenía, decidió creer. Eso marcó su generación, marcó la vida de su familia. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Dice: y aconteció después de estas cosas que fue dado noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, que tampoco podían tener hijos. Se rompió. Abraham hizo algo. Hay cosas en tu vida que tú estás luchando, pero por ti Dios va a bendecir tu familia. Por ti Dios va a bendecir a ese hermano, aunque no creas, hermano, aunque no creas. Por ti tú vas a producir que Dios haga un acto de misericordia profética y cumpla promesas en tu familia. Y dice el versículo 21, dice: su primogénito Bus, su hermano Kemuel, padre de Arán. Y sigue diciendo el 22, dice que Sed, Azó, Pildah, Gidead y Betuel. Y dice el 23, y Betuel fue el padre de Rebeca. Y dice que le nacieron hijos. Dios rompió en Nacor, hermano de Abraham. Y dice el 24, dice: y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, Gahán, Taz y a Maaca. ¿Cuántos dieron? 12 hijos le dieron. El 12 en la Biblia significa gobierno de Dios. Dios rompió algo en ese hombre que dudó, que no le supo explicar a su esposa, no le supo explicar a sus hijos, no le supo explicar a sus empleados. Hay cosas que tú no vas a saber explicar. Hay crisis que estás viviendo, pero cuando Dios se glorifique en ti, aún los que creyeron que Dios no estaba contigo van a obtener su parte de lo que Dios va a hacer en ti. El segundo se llama Nehemías. El segundo ejemplo, son tres: primero Abraham, segundo Nehemías. Nehemías, el hombre que fue escogido por Dios para bendecir, el hombre que fue escogido por Dios para dar una palabra, para reconstruir las murallas. Y en Nehemías capítulo 2, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, él llevó un encargo. Él dijo: rey, Dios me va a usar para reestructurar, cuidar a mi nación y levantar las murallas. Llegó con una palabra. Y dice el versículo 12, dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mí. No dijo nada en su corazón lo que Dios había puesto que hiciera en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Un solo caballo había. Y sus enemigos estaban pendientes de lo que él iba a hacer. Él iba a motivar al pueblo, pero él mismo no sabía cómo iba a empezar. A veces tú y yo sabemos cómo vamos a empezar. A veces nos toca porque nos toca motivar. Y tienes que secarte las lágrimas de lo que lloraste toda la noche. Tienes que orar por alguien por economía y ni tú sabes qué vas a almorzar hoy. Tienes que orar a alguien por trabajo y hasta tu trabajo está en duelo, está en juego. Nehemías llegó a motivar. Y dice que duró 3 días, no sabía ni cómo. Cuando la Biblia dice que duró 3 días, es porque no sabía. No tenía palabra para motivar, no sabía cómo comenzar. Hay veces que no sabemos cómo vamos a hacer, cómo levantar ese hogar, esa familia, ese hijo, cómo aconsejar, cómo manejar esta situación. No sabemos, somos un fraude. La diferencia, Dios está con nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Y en el versículo 13 dice la palabra: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¿Cuál era el panorama? El panorama que estaba mirando él era que todo estaba quemado, era que todo estaba destruido. Eso no lo pudo inspirar, más bien le bajó la moral. El panorama que estaba viendo era dudoso.
Y dice la palabra que en ese momento que el beso quemado, en el versículo 14 dice: pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar. Había tanto escombro que tuvo que pasar a pie. Y dice el 15, dice: y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Dice el 16, dice: y no sabían los oficiales dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nadie le dije nada. A nadie. Dice el 18: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Y dice el versículo 19, dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo bonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto lo que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Dice la palabra. Dice la escritura que este hombre se inspiró. Dios, voy a motivar a esta gente. Yo no veo cómo comenzar. Ni los caballos tienen por dónde meterse, pero yo tengo que comenzar. Y les comenzó a motivar. Y la gente se levantó, se comenzó a animar. Pero entonces se levantaron sus adversarios. Porque cuando tú comienzas a animar a la gente, siempre va a haber gente, va a haber personas que van a bajarte la moral, van a estorbar lo que tú estás creyendo que Dios puede hacer. Y esa gente hace mella en el corazón. Empiezan a criticar a tu cónyuge, tu trabajo, tu empleo, tu negocio, hasta tu salud. Comienzan a burlarse de las cosas que has vivido, de las cosas que has pasado. Comienzan a mofarse. Y uno siente como que será que soy un fraude, porque esa gente dice cosas que en cierta manera tienen razón, pero tú has decidido creer a Dios. Y ellos comenzaron a burlarse de él. Y en el versículo 20 él les dice: en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos ¿qué? ¿Nos qué? Lo mismo que Abraham. Pero ¿qué hizo este hombre? Este hombre, todo estaba quemado, destruido. Él no tenía una bolsa de plata que había traído en su cabalgadura. No, todo estaba quemado. Decir que el Dios nos prosperará está hablando en futuro. Él está hablando proféticamente. No es fácil hacerlo. No es fácil decirlo. Cuesta. Pero cuando no hay nada y tú dices: aunque lo dudo a veces, lo que me pasó esta mañana es lo mejor, esta semana lo que vi, yo creo que el Dios de los cielos nos prosperará. A esa gente que vino a burlarse le dijo: el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Dice esta versión, nos muestra, esta versión nos habla y nos muestra la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo contesté: el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Y dice esta versión también, la otra dice: yo le contesté: Dios gobierna desde el cielo, y con su ayuda tendremos éxito. Yo quiero que tú levantes tus dos manos, y yo no sé qué vas a enfrentar esta semana, esta quincena que viene. Di conmigo, Dios, dígalo fuerte: Dios gobierna desde el cielo, y con su ayuda tendremos éxito. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y en el capítulo 4, versículo 4, dice: Él dijo estas palabras. Yo quiero que se enfoque en esto. Él dijo estas palabras: el Dios nuestro lo prosperará. Pero él por dentro no estaba tan clara la cosa. Por dentro decía: oye, Dios nuestro,
que somos objeto de menosprecio. Pues ellos comenzaron a menospreciarlo. Usted dice, no, Nehemías no le importó. Sí le importó, por dentro estaba sufriéndolo. Por dentro. No es fácil cuando se burlan de ti, cuando te menosprecian, te pisotean, te humillan. Hacemos la fácil, hacemos que no nos importa, pero nos duele. Nehemías estaba sufriéndolo. Y Nehemías dice, mira Dios, que somos objeto de menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. A Nehemías le dolía el menosprecio, pero como líder guardaba allí la apariencia, por decirlo así. Él no expresaba lo que sentía porque lo verían como un fraude como líder. Y dice el 5, dice, no cubra su iniquidad, le dice, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican, contra nosotros. Y tú y yo podíamos decir entonces que Nehemías era un fraude. La diferencia es que Dios estaba con él. Tú has enfrentado cosas, te has equivocado, pero Dios ha estado contigo. Y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Yo he venido a decirte en esta mañana que eso hace la diferencia en tu vida, en lo que estás emprendiendo, en lo que estás avanzando. Y en el versículo siguiente dice, versículo 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y Nehemías escuchó esto. Y en el versículo 10 dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nehemías, no podemos. Esta gente es más fuerte que nosotros. Ya no podemos. Ya ese discurso que diste fue una lucha. Es fácil decir, el Dios de los cielos nos prosperará, pero hay que vivirlo, hay que mantenerlo. No es fácil. No es fácil. Es fácil decir que lo que Dios unió, lo que juntó Dios, no lo separa el hombre, pero hay una lucha en eso. Es fácil decir que Dios te dio tu familia, pero difícil es mantenerla. Es fácil decir que Dios te dio tu trabajo, difícil es creerlo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y qué pasa? Judá dice, no podemos edificar el muro, ya no podemos. Y Nehemías en dentro también sentía esa situación, pero él había creído que Dios le iba a prosperar. Y dice el siguiente versículo, dice, después miré y los vi todos desanimados. Y Nehemías se levanta y dice, dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, a todo el mundo, escúchenme, les dice él, no temáis delante de ellos. No se acuerden de mí, porque yo también tengo miedo, tengo temor. Pero les voy a hablar de alguien que sí no tiene miedo ni duda. Acordaos del Señor, nuestro Dios, que es grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No dejen de creer, no dejen de confiar, no dejen de profetizar, no dejen de declarar, no dejen. A su nombre, no dejen de creer. Acuérdate del Dios que vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos, porque lo van a oír, te van a oír, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos ¿a dónde? Vuelve a tu muro. ¿Cuántos dicen amén? Vuelve a creer, a levantar, a avanzar a su nombre. Y dice el versículo 23, dice, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. ¿Por qué dice esto? Nehemías dijo esas palabras, pero por dentro dijo, vamos a estar armados, y tenían sus espadas. En su vestido tenían sus espadas y dormían
con la espada ahí. Decían, está bien, que el Dios de los cielos nos va a prosperar, pero aquí estamos cuidando lo que Dios nos ha dado. Y dice, nada de los que estaban conmigo, nada más nos desnudamos para bañarnos. ¿Por qué? Porque él había hablado, había declarado, pero estaba a la defensa de lo que se levantaba. Ese era Nehemías. A veces creía, a veces dudaba, a veces pelaba el cobre, pero nunca fue un fraude. ¿Por qué? Porque Dios, sin Dios, hubiera sido un fraude. Y dice que ni siquiera se desnudaban solo para bañarse. Y todos los que estaban con él siempre estaban a la defensiva. ¿Qué iba a pasar? Hasta que terminaron la misión. Tercer personaje. Te hablé de Abraham, te hablé de Nehemías, y el último que te voy a hablar es de David. De David. Dice la palabra, 2 Samuel 5:1. Dice 2 Samuel 5:1, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, huesos tuyos y carne tuya somos. Sigue diciendo: aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Dice el versículo 3, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel, rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Mira bien, lo ungieron. Y dice el versículo 4, dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó ¿cuántos años? 40 años. Y dice el versículo 5: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y dice el versículo 9: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y dice el 10: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Yo quiero que preste atención a este versículo, a este. Ya estamos para terminar, faltan 15 minutos. Pero escuche, dice: y David iba ¿cómo? Adelantando. ¿Y qué? Y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Eras perfecto David? Tú y yo sabemos que no era perfecto. Cometió errores como otros reyes, como Saúl y como otros reyes después de él. Pero David tuvo algo, una certeza. Cuando tú lideras una familia, una iglesia como esta, cuando estamos reunidos con colegas y dicen: la iglesia no se me llena ni a la mitad, no me va la gente, me la dividieron, me la acabaron. Uno dice: ¿qué pasó? Cuando uno como pastor es un orador, la gente dice que no te entiende, cuestionan tus mensajes, cuestionan tu forma de trabajar, de servir. Y cuando tú estás liderando algo, es fácil tú decidir qué vas a creer. Pues si tú te pones a ver a ti mismo, tú eres un fraude. Pero si tú comienzas a descansar en lo que Dios hace en tu vida, sabes que no eres tú, sabes que es Dios. Saúl fue el primer rey sacerdotalmente ungido por Israel, para Israel. Y David era defecto. Saúl tenía muchos defectos. Pero ¿cuál diferencia tenía David? Él reconocía sus defectos. Y dice que siempre David lo veían adelantando y avanzando. Y David pudo querer ser más grande. Cuando él tomó a Jerusalén, esa ciudad que nadie le había tomado, Jerusalén, esa ciudad rebelde, él la dominó, David. Y todos esos triunfos nos pudieron decir que había el hombre más perfecto que había, un gran líder. Pero no, David entendió algo. Y mira lo que entendió David. Dice el versículo 11, dice: y también Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 11, dice, nos habla y nos muestra de cómo David
Escúcheme bien. De cómo David, cuando vio que le mandaron una cantidad de cosas para construir su propia casa, un rey, David pudo pensar: soy más que Saúl, soy un gran líder, una gran persona, soy mejor que fulano o que sotano. Nunca puedes pensar que el respaldo que te da Dios es porque tú eres más que otro. No, todo es por amor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, mira lo que dice: luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quien construyese un palacio para David. Y David, cuando vio ese acto, se bajó y reflexionó lo pecador que era él. Y no era muy diferente a Saúl. Y en el versículo 12, miren lo que entendió. Dice: y entendió David que Jehová la había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor ¿a quién? No por él. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que Dios va a hacer en tu familia no porque lo merezca, es porque ama a tu familia, ama a tu casa, los ama a ellos, ama a tus hijos, ama a tu vida. Y encontramos en la palabra que David entendió que no era porque era el gran salmista, no. Y dice el versículo 12, dice: y entendió David que Jehová la había confirmado por rey sobre Israel, ¿verdad? Porque amaba al pueblo. David decidió entenderlo y creerlo. Dice la Biblia, la versión Biblia de la palabra, dice: entonces David comprendió que el Señor lo había consolidado como rey de Israel, y que hacía prosperar su reino por amor a su pueblo Israel. Por amor. Yo quiero recordarte algo. Mira esta palabra. Vamos a terminar con esta palabra. Si puedes, anota este versículo, si lo puedes anotar. Mira lo que dice acá. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, de nosotros. Tú y yo somos vasos de barro. Nos vamos a equivocar. Como mamá, como papá, como hijo, como profesional, te vas a equivocar. Pero recuerda que somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro. Y dice el versículo 8, mira lo que dice el 8, dice: que estando atribulados en todo, mas no ¿qué? Angustiados. Vas a atribularte, vas a sentir que no, que eres un fraude, pero ahí viene Dios, y aunque estés atribulado, dice: no te angusties, de esta salimos. En apuros, no puedo, no alcanza, pero Dios dice: no te desesperes, yo estoy aquí, yo estoy aquí, a su nombre. Estoy en apuro como él, como ella. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Soy un fraude? No, yo estoy aquí. ¿Cómo dice el otro versículo? Dice el versículo 9, dice: perseguidos te van a perseguir. Ay, pero ¿por qué me persiguieron? ¿Y por qué me echaron brujería? ¿Y por qué me levantaron esa calumnia? ¿Por qué esa persona que trabaja conmigo en recursos humanos, en la empresa, me demanda? ¿Por qué me tiene rabia? ¿Por qué él me odia todo lo que hago yo? Vas a estar perseguido. ¿Cuál es la diferencia? Viene Dios y te dice: estás perseguido, pero no desamparado. Aquí estoy para pelear por ti. Yo peleo contigo. Vamos a pelear esto. Vamos a enfrentar esto. Derribado, muchas veces te vas a derribar. Muchas veces soy un fraude, no tengo ganas de seguir. Estoy cansada, estoy cansado, no puedo seguir, no hay fuerzas. Dice Dios: está derribado, pero vamos, pero no destruido. Dios te levanta. Vamos a colocarnos en pie en esta hora.